Gracias por esa cortina musical, Max. Gracias por escuchar a Barrio Moyo. Si usted quiere adquirir el CD de nuestro amigo, todavía le quedan, ¿o no? ¿Te quedan todavía? Sí, claro. Ya, claro. por favor, danos para que los amigos, los datos para llamarte por WhatsApp, qué sé yo, para poder adquirir el disco impresionante Barrio Moyo. Y cuando salió el disco solista de Claudio, a mí me ha gustado, entre paréntesis, siempre me gustó la música de Claudio, que él ha sido el arreglador y el mago detrás de los instrumentos, de las producciones que tiene con Andadas y también mucho más aún con Barrio Moyo. Así que, por favor, déjanos en los datos para que la gente te pueda llamar y decir, oye, ya, quiero adquirir el material de Barrio Moyo. Aún le quedan 2.500 copias en la casa, así que, por favor. Estoy encalillado, ¿no? No, bueno, el proyecto Barrio Moyo tengo una página con ese proyecto que se llama Barrio Moyo en Facebook. ¿Ya? Ahí me pueden ubicar, me pueden mandar mensajes y nosotros nos comunicamos por mensaje y coordinamos la venta, digamos, o la transacción. A veces coincide que yo salgo a repartir, ya hace rato que no hacemos eso, pero se los puedo dejar en domicilio si ustedes quieren o donde quieran que se los vaya a dejar. Excelente, muy excelente el trabajo, chiquillos, de verdad. No es por ponerle color. Pero también está, este trabajo lo lanzamos en el 2021, enero 23 del 2021, disco que se llama Vida, tiene 10 canciones, y ese es mi proyecto solista. Siempre había estado participando de grupos, ¿sí? ¿No? Entonces estaba como pendiente, a propósito que tú tocaste el tema de Barrio Moyo. No, dale nomás. Estaba pendiente como la composición personal, digamos, que no había podido concretarla en otro tiempo. Entonces, como el 2018 por ahí, o antes, yo diría, mucho antes, empecé a componer, a guardar canciones que en el tiempo después se fueron transformando en cosas más concretas y finalmente el año 2021 lanzamos el disco Vida, y que está disponible también en todas las plataformas digitales, las más conocidas si usted quiere, en Spotify, YouTube, ¿cómo se llama esta? Music, en todas las plataformas musicales. Ya. Entonces va a cumplir 2 años en las plataformas, así que estamos bien contentos con eso. Qué bueno, un excelente trabajo, de verdad se nota la calidad, se nota la dedicación, se nota el amor por lo que uno hace, y eso creo que la gente lo percibe. Cuando uno hace música por hacer música, como que no repercute más allá, pero cuando tú lo haces del corazón, del alma, cuando hablas, y más encima el nombre de tu disco se llama Vida, imagínate, o sea, que cuéntanos cómo fue ese proceso de poder grabar en pandemia. Yo creo que todos aprovechamos de grabar y concretar un poco nuestros proyectos personales en la pandemia porque no se podía salir, nosotros estábamos retenidos. Y ¿cómo ha sido ese proceso de estar en pandemia para lo que has visto tú a nivel musical? Estamos claros, el otro día hablamos con José López, cierto, que fue el primer entrevistado que tuvimos, de cómo fue este proceso de la pandemia y de cómo reinventarnos y volver de a poco a la normalidad. Y ahora más encima estamos en una quinta ola, pero está el tema más controlado con las vacunas, qué sé yo. Ya podemos estar más tranquilos, poder salir también a otras ciudades, ir de vacaciones también. Y de a poquito estamos volviendo a la normalidad después de casi 2 años. ¿Y cómo fue para ti ese proceso de grabar? Cuéntanos un poquito de eso. Claro, o sea, para mí la composición me viene acompañando hace bastante tiempo. Tú sabes que junto con dirigir y arreglar está implícita la composición. Sí. Entonces, habían canciones que tenían varios años y la pandemia fue el motor de arranque, digamos, para poder empezar a grabar, porque resulta que la pandemia para todo el mundo fue traumática, ¿cachai? Sí. Fue una cosa que nunca antes en la vida nosotros nos había tocado vivir algo así, encerrarnos en las casas, usar mascarillas, bueno, en fin, para qué vamos a redundar en eso, ¿no? Pero
Entonces, de alguna manera, el estrés y la preocupación por las muertes, por qué sé yo, por todo lo que tiene que ver con la pandemia, me fue empujando a grabar. Y empecé a hacer pruebas. De hecho, yo no tenía tanto manejo en lo que es tecnología. Yo tenía mis cosas, me había comprado poco a poco. Yo siempre tuve la idea de hacer mi propio home studio. Entonces ya había concretado algunas cosas, pero me faltaba aprender a manejar el software. Entonces en ese tiempo empecé como a hacer pruebas, y esas pruebas empezaron a transformarse en maquetas, y 2018 empecé a grabar en serio, 2019 con harto sacrificio, porque tú sabes que yo soy de los músicos que tiene que trabajar en otra cosa y para poder después de la noche llegaba a enfocarme en eso, pero así salió, pues. Fue una forma para mí de conexión con el Creador, con Dios, con mi Señor, y una forma también de poder sobrellevar y expresar, digamos, lo que estaba pasando en ese tiempo, en ese entonces. Hoy día todavía estamos en pandemia, pero en ese entonces la cosa era muy, muy... No había vacuna, no había remedio, no había nada. No había nada. Claro, justo en ese momento, cuando estábamos esperando la vacuna, a mí me da el COVID. Me recuerdo. Y yo todavía no terminaba el disco. Y yo estuve emocionalmente muy afectado. Y la música del Señor me ayudaron pero muy afectado. Yo temía morir. Pero la conexión con el Señor a través de la música fue para mí súper super potente. Bueno. Entonces, yo diría que el disco quedó en ese sentido para mí súper cargado de una cosa de mucha conexión con Dios. Espiritualmente, bueno, a mí me hizo muy, muy, muy bien. Y bueno, y fue poco a poco, porque en el fondo tampoco nació como una idea de grabar un disco, sino que nació por la idea de canalizar de alguna forma esta necesidad de poder expresar, porque estábamos encerrados, digamos. ¿Te acuerdas que salíamos una vez a la semana, claro, a comprar y toda la cosa? Conectarse con la gente a través de las redes sociales, bueno, en fin. Era un tiempo muy difícil, entonces poco a poco se fue armando, y finalmente yo ya tenía varias canciones producidas, y después dije, bueno, ahora que llegué acá, ¿por qué no le hacemos un poquito más de cariño y lo lanzamos como un disco? Sí. Entonces así fue, pues. Fue como Forrest Gump. Partí corriendo un poco, después me di cuenta que podía seguir corriendo, y después corrí más, y después corrí más, y salió el disco. ¿Todavía no dan ganas de parar? No, no hay ganas de parar. Para nada. De hecho, igual, pasan los años y uno sigue ligado a la música siempre, y creo que es el motor, tanto para ti como para mí también. Y bueno, cuéntanos, hablaste de Dios. ¿Cómo fue que llegaste a conocer a Dios, a comunicarte más con Él? Y hoy en día tenemos un Claudio Moyo cristiano. Siempre yo te conocí respetuoso de Dios, pero cuéntanos, ¿cómo llega Barrio Moyo o Claudio Moyo Barrios a instalarse en Calama? ¿Cómo llegaste a Calama? ¿Cómo ha sido tu vida? Yo sé que Dios te ha bendecido bastante acá, soy testigo de eso, pero cuéntanos un poquito de eso, que la gente conozca esa parte cristiana tuya. Sí, pucha, para mí el Señor ha sido súper importante en mi vida. De hecho, una vez que conoces al Señor, después ya nunca más vuelve a ser el mismo. Se mete como a la máquina y a la necesidad de siempre estar mejorando, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la historia? Yo estaba en Tocopilla y yo no sabía que Gregorio Acuña era amigo en común con José López, del grupo Chaday.
Y él participaba del grupo. Él participaba del grupo, tocaba y estaban preparando la gira en el año 2000, me parece. 2000, sí. Mm, Para Perú. sí. Y el Chaday estaba pasando por una situación puntual y le faltaba músicos, entonces em, el Goyo habló conmigo, me dijo si quería participar. ¿Y cuáles son los requisitos? Nada, solo que vaya a tocar, po. Porque el Pepe te aloja en su casa y hasta comida vaya a tener. Yo recién estaba saliendo de la universidad, venía con un quiebre emocional fuerte, había tenido que dejar una relación larga que había tenido, que había sido muy importante para mí, y se había juntado con otras cosas y andaba bastante bajoneado en ese tiempo. Entonces se juntaron varias cosas y el grupo, o la invitación del grupo El Chaday, para mí fue una excusa para poder buscar estar mejor y sentirme mejor. Ujú. Pero hasta ese momento no sabía que el Señor me estaba buscando, digamos. Hasta que llegué aquí y en el tiempo, bueno, nos juntamos contigo, tú estabas ahí tocando también, primera voz, y, y Gary Rocco, también él fue muy, muy importante, empezó a hablarme del Señor, Eh, y yo necesitaba que Dios me encontrara porque mi vida no estaba no tenía un rumbo fijo. No sabía en realidad claramente qué es lo que iba a hacer de Un mí. norte, no Mm. había un norte, claro. Para nada, para nada. Entonces, eh, yo lo único que hice fue intentar no resistirme y poco a poco, con la ayuda de tuya, de José, eh, me fui incorporando a esta idea de conocer al Señor, po. Que primero era una idea, pero después se transformó en cosas más concretas, y poco a poco fuimos alimentándonos un poco más, hasta madurar poco a poco en el Señor. Eh, yo estoy muy agradecido, muy agradecido. Yo de hecho la obra musical que puedo tener, digamos, gracias a Dios. O sea, desde que conocí al Señor, todo lo demás, o todo lo que yo puedo hacer en la vida, en la música o en lo que sea, siempre es para Él. Siempre es para Él. Me siento parte de su milicia. Bueno, Me siento parte de su milicia y dispuesto a lo que sea por el Señor. Le debo mucho. Yo estaba como no conozco gente que no haya pasado momentos difíciles en la vida, todos. así que eh, no, estoy profundamente agradecido de que él se haya acordado de mí. Em, Tengo una familia hermosa gracias a él, un hijo maravilloso. Bueno, sí, pues, para mí siempre el tema de Dios es, mi Señor es sensible porque hemos caminado tanto, caminamos con el Shaddai, pero también mi caminar con el Señor ha sido en algunos pasajes duros, difíciles, la experiencia, el, la lucha ha sido potente, pero el Señor siempre ha estado ahí. Y yo creo que eh, yo sé que sin Él nada podemos hacer. O sea, todo es por Él y para Él. Y sin Él yo no podría haber grabado. no saldría no saldría música de mí. O sea, todo es de Él. Así que finalmente el disco Vida se traduce en eso. Se traduce en que eh, Dios de alguna forma te muestra y te entrega algo que decirle al resto. Sí.
y a ti mismo. O sea, a mí cuando yo grababa y me encontraba con la música, porque para esto de componer y arreglar no hay una receta. Uno se encuentra con ciertas cosas y poco a poco va construyéndose. No diría que uno lo construye, sino que va construyéndose. Dios tiene esas cosas, ¿no? Yo lloraba profundamente porque me conectaba en pasajes muy potentes con el Señor, muy potentes. Bueno, Pero porque lo necesitaba, ¿cachai? sí, Porque más allá de estar grabando y tener estar enfocado o sumergido en un mundo musical que es fascinante, estábamos viviendo la pandemia en su punto más crítico y, y era difícil no temer. Entonces, no, para mí el Señor, yo no me imagino mi vida no, claro. sin su ayuda. ¿Cuál canción tú crees que del disco tuyo de vida es una de las canciones que te mueve más? ¿O cuál fue el proceso que tú dices? Me conectaba con Dios y me ponía a llorar así cuando tú la compusiste, cuando te llegó, porque para mí la composición es conectarme con Dios, ¿cierto? Y Dios comienza a derramar en uno Sí. melodías, letras y... ¿cuál fue la canción que más te movió para que Max la pueda poner ahora y la podamos escuchar? El regalo a mí me encanta. La canción que le escribiste a tu hijo, Agus. También es preciosa, que está en el disco de Andada, el regalo. Sí, Pero en el disco de Barrio Moyo, ¿cuál es la canción? a ver, ahí Hay muchas, a mí me gustan muchas, casi todas me gustan. No te podría decir como tú me decías siempre, oye, pero tú, ¿por qué pensás que esta canción es relleno? No, en Barrio Moyo no hay relleno. sí, mira, hay una canción que no es tan, a lo mejor no es tan popular en el sentido musical, ¿Sí? porque la considero bastante artística y muy íntima, y es musical, se llama Entre dos ríos. Entre dos ríos. Es una canción instrumental, que en el fondo lo que quiere expresar, digamos, según la composición, es esa sensación que tenemos cuando andamos caminando en, en dos caminos, Ya. ¿cachai? Cuando tú estás haciendo cosas buenas, pero detrás estás haciendo cosas malas. Es cuando estás viviendo una Una doble doble vida. vida, Ya. ¿cachai? O estás viviendo una mentira, o qué sé yo, o cometiste algún error o algún pecado, no lo querés decir, Algún condoro. algún condoro, ¿cierto? Entonces hay una cosa que te molesta, y va para allá, va para acá. Entonces, es bien interesante esa canción porque, digamos, trata de comunicar musicalmente lo que se siente cuando estás ahí en esa condición, ¿no? Por eso se llama Entre dos ríos, porque yo me imaginaba un río negro y un río de agua limpia, ¿no? Ya. ¿Cachai? Entonces, cuando una junta así de río, entonces cuando eso es lo que hace el pecado en uno, o el cometer los errores que a veces hemos podido cometer, que tiñen todo el resto de tu vida, ¿no? Y tienes consecuencias. Entonces, me parece una canción interesante, bien, que a mí me gustó mucho como quedó.